Queremos darle la bienvenida al Seminario Práctico en Derecho de Sucesiones y Patrimonio Hereditario que UNIR organiza en el marco del Máster Universitario de Derecho de Familia. Bien, este seminario vamos a organizarlo en 5 sesiones, en las cuales vamos a tratar cuestiones tan importantes y tan básicas para el derecho de familia y, por supuesto, para el derecho de sucesiones, como la sucesión en general, sucesión testada e intestada, patrimonio hereditario, parejas internacionales y derecho de sucesiones, parejas de hecho y sucesiones, diferencia entre el régimen sucesorio del matrimonio en sí y de la pareja de hecho, hijos matrimoniales y no matrimoniales en relación con el derecho de sucesiones, la figura del albacea y también la partición de la herencia, el derecho a pedir esa partición. Bien, contamos con la asistencia en primer lugar para darnos nuestra ponencia inaugural con el doctor Eugenio Llamas Pombo. El currículum de Eugenio Llamas Pombo es larguísimo, así que yo lo voy a sintetizar con su permiso, diciendo que él es catedrático en Derecho Civil en la Universidad de Salamanca y es socio director de Llamas Pombo, de Llamas Abogados. Ellos tienen despacho abierto tanto en Madrid como en Salamanca. Y quiero agradecerle especialmente su asistencia y su participación, porque es un honor que inaugure este seminario. Pues ya sin más dilación les dejo con el doctor Llamas e indicarles que las preguntas y las consideraciones que quieran hacernos las vamos a tratar al final de su ponencia. Muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias, Esther, y buenas tardes a todos los que estén en el horario en el que nos encontramos en la península ibérica. Hola a todos. Me pide mi buena amiga y compañera Esther Salmerón que dé una breve charla, una breve lección muy generalista en torno al cuál es el estado actual y las líneas generales del derecho de sucesiones. Ella me ha explicado que efectivamente durante todo el seminario van a tratar ustedes toda una serie de temas en profundidad y que me pide que en estos pocos minutos dé una panorámica general acerca del derecho de sucesiones en nuestro ordenamiento jurídico. Así que no voy a poder profundizar en ninguna materia y tratar los aspectos más fundamentales para centrar cuál es la situación del derecho de sucesiones en España. El derecho de sucesiones es probablemente la materia de todo nuestro Código Civil, la materia que más necesitada está de reforma. Ha habido, como saben todos ustedes, el derecho de familia se ha transformado completamente, 180 grados, de lo que era el derecho anterior a 1981. El derecho de obligaciones ha sufrido algunas modificaciones muy importantes, el derecho de contratos también, el título preliminar se reformó en el año 1975, pero el derecho de sucesiones prácticamente, con muy pequeños retoques, prácticamente ha permanecido intacto desde prácticamente todo el siglo XX. Por lo tanto, es una materia que está muy necesitada de reforma y siempre es la gran olvidada en los proyectos de reforma por las sucesivas legislaturas que se han venido sucediendo. Ante todo, hay que distinguir que todo nuestro derecho de sucesiones gira en torno a dos grandes mundos: el mundo de la sucesión testamentaria o el mundo de la sucesión intestada. La sucesión intestada tiene lugar cuando o no hay testamento, o habiendo testamento, el testamento es nulo, o habiendo un testamento válido, no hay institución de heredero, o cuando el heredero instituido en testamento es incapaz para suceder. En todos esos casos, como no se puede seguir el camino del testamento, el camino que marca el testador en sus últimas voluntades, no hay más remedio que acudir al régimen de la sucesión intestada o sucesión ab intestato, que es la que aparece regulada, el modelo que aparece en el Código Civil. Esa sucesión intestada es mucho más sencilla
en el sentido de que el ordenamiento establece unos escalones sucesivos de sucesores ab intestato, según los cuales suceden unos escalonadamente detrás de los demás. Si hay descendientes, suceden los descendientes. En defecto de descendientes, suceden los ascendientes. En defecto de los ascendientes, y de los descendientes se entiende, sucede el cónyuge. Si no hay descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, los colaterales, y en último caso, en último lugar, el Estado. No voy a tener tiempo de hablar en esta breve charla del papel del Estado en la sucesión, pero el Estado juega un papel enorme en toda la sucesión, en la testada y en la intestada, por virtud del impuesto de sucesiones. Lo que pasa es que no tenemos tiempo de entrar en los aspectos tributarios del derecho de sucesiones, que son, insisto, claves, cruciales. Yo diría, condicionan prácticamente en la práctica, cualquier procedimiento sucesorio está condicionado, marcado ab initio por las cuestiones fiscales y por las determinaciones del derecho fiscal. La sucesión testamentaria, que es aquella que, como hemos dicho, tiene lugar cuando hay un testamento válido y con institución de heredero, está marcada en nuestro derecho por las legítimas. Absolutamente marcada. Hay unas reglas de oro en la sucesión testamentaria. La fundamental, tiene que haber una institución de heredero. La institución de heredero es clave. ¿Por qué? Porque el heredero es el protagonista de la herencia. Ocupa el lugar del causante en todas las relaciones jurídicas que no fueran personalísimas del causante. Por supuesto, no puede ocupar su lugar en el matrimonio o en la adopción, pero sí en todas las demás, o sea, todas las relaciones jurídicas que no tengan un carácter, insisto, personalísimo. En todas ellas, la figura del heredero es clave. Sucede, por supuesto, no solamente en los activos, sino también en el pasivo, no solo en los bienes, sino también en las deudas. Ocupa la posición jurídica del causante en todas sus relaciones jurídicas no personalísimas. Ello lo diferencia del legatario. El legado es una cosa completamente distinta. El legado, para entendernos en la práctica, aunque no sea muy ortodoxo decirlo así, el legatario viene a ser una suerte de donatario. Alguien que recibe a título gratuito unos bienes concretos de la herencia y, por lo tanto, el legatario no ocupa el lugar del testador como el heredero. El legatario se puede ver perfectamente como si fuera una especie de acreedor de la herencia. La herencia le debe, tiene como deuda de la herencia el pago de los legados, con la única limitación, lógicamente, de que no se pueden perjudicar las legítimas a las que inmediatamente me voy a referir. Por lo tanto, son dos figuras completamente distintas. En la figura del legatario suceden bienes concretos de la herencia, el heredero ocupa el lugar del causante. Como les decía, la sucesión testamentaria en nuestro derecho está impregnada absolutamente por el sistema de las legítimas. Y además, este es uno de los puntos más discutidos en este momento, no en este momento, desde hace muchísimos años, como piedra de toque de cualquier reforma del derecho de sucesiones. Cualquier reforma del derecho de sucesiones, de nuestro derecho de sucesiones, ha de pasar por una modificación de las legítimas. Desde quienes sostienen abolirlas totalmente, es decir, proclamar la libertad absoluta del testador para hacer en su testamento lo que quiera con su patrimonio, hasta quienes propugnan el mantenimiento del sistema de legítimas actual o incluso quienes defienden un sistema de legítimas menos, son minoría, un sistema de legítimas todavía más limitativo. Porque la legítima no es otra cosa que una limitación que establece la ley, que establece el Código Civil, una limitación a la libertad de testar, a la libertad del testador de disponer a su criterio de su patrimonio. De la existencia de las legítimas deriva la llamada desheredación, es decir, los herederos, que el Código Civil, legitimarios, el Código Civil los llama herederos forzosos, la expresión suele
generar bastantes confusiones y problemas, los herederos forzosos, en definitiva, son aquellos a favor de quienes forzosamente el testador tiene que hacer el llamamiento, la vocación en su testamento. Si alguno de esos herederos forzosos es preterido, es olvidado en el testamento, puede ser o bien porque el testador lo olvida, un descuido, o puede ser, lo más frecuente, porque el testador deliberadamente lo excluye de la sucesión y le excluye de la sucesión desheredándole. De ahí viene la desheredación. Hay una serie de causas tasadas en el Código Civil por las cuales el testador puede desconocer en su testamento a alguno de los herederos forzosos, puede desheredarlo. Esta es una de las materias en las que se ha producido uno de los cambios más importantes en los últimos años en nuestro derecho, no por virtud de la legislación, pero sí por virtud de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha ampliado notablemente en su labor interpretativa, ha ampliado algunas de las causas de desheredación, aquellas causas que hacían referencia a atentar contra la persona del testador, haber atentado contra su persona o haberle denegado ayuda, cuidados, en fin, hay una serie de causas de desheredación entre las cuales, ya digo, se ha ampliado la interpretación de la jurisprudencia en esa tendencia que, como les decía, es bastante generalizada a ir de alguna manera restringiendo ese sistema de legítimas tan amplio como el que hay en nuestro ordenamiento jurídico común. Me estoy refiriendo, lógicamente, al ordenamiento jurídico del Código Civil, que no necesariamente está vigente en todos los territorios que históricamente tienen su propio derecho de sucesiones. En el caso de las legítimas del Código Civil, se divide el caudal relicto, ahora explicaremos un poco mejor cómo, se divide en 3 tercios, hay un tercio de libre disposición, en el que el testador puede disponer de él con absoluta libertad, un tercio de legítima estricta, de legítima corta, que necesariamente tiene que ir a determinados herederos, que se llaman en el Código Civil forzosos, y el otro tercio, que es el tercio de mejora. El tercio de mejora es digamos, una porción de la herencia mixta, en el sentido de que, por una parte, hay una limitación, el testador forzosamente tiene que hacer el llamamiento respecto de ese tercio de mejora a favor de sus descendientes, pero entre esos descendientes lo puede repartir como él quiera. Puede dejárselo todo entero a uno o repartirlo entre la mitad de ellos, es decir, tiene libertad de distribución del tercio de mejora. Mientras que el tercio de legítima estricta hay que repartirlo exactamente en partes iguales entre los distintos legitimarios. ¿Quiénes son los legitimarios? En primer lugar, los hijos y descendientes. Los hijos y descendientes tienen derecho a la legítima estricta, a partes iguales, y al tercio de mejora, como lo quiera repartir entre sus descendientes el testador. Con una particularidad, y es que en este caso, si hay cónyuge supérstite, tiene derecho también a una legítima, que es una legítima un poco peculiar, porque es una legítima en usufructo, que recae sobre un tercio de la herencia, concretamente sobre el tercio de mejora. En defecto de hijos y descendientes, la legítima va para los padres y ascendientes. En este caso ya no se hacen tercios, sino que es la mitad del caudal relicto, también con el usufructo de esa mitad a favor del cónyuge viudo. En principio, la legítima debe de pagarse, para entendernos, en bienes hereditarios. Y tradicionalmente era así. Es decir, había que atribuir a los legitimarios una porción de bienes de la herencia cuyo valor alcanzara esos tercios o esas mitades, bienes de la herencia cuyo valor alcanzaran esos techos. Pero tradicionalmente siempre hubo algunas excepciones que aquí sí es donde se han ido introduciendo en los últimos 30 años algunas modificaciones en el Código Civil
para limitar esa prescripción del Código Civil de tener que pagarlo en bienes hereditarios para facilitar el pago de la legítima en metálico. Hay, bueno, básicamente dos caminos, dos preceptos que guardan además relación entre sí en el Código Civil. Por una parte, cabe la posibilidad de que el testador adjudique toda la herencia a uno de sus hijos, ordenando el pago en metálico al resto, con bienes de la herencia y con dinero de la herencia. Pero por otro lado, hay un precepto que ha sufrido sucesivas reformas en el Código Civil, el artículo 1056 concretamente, que permite al testador hacer él la partición. Es decir, el testador no solamente hace un testamento, sino que además dispone en su testamento cómo quiere que se repartan los distintos activos de la herencia. Y ahí el testador tiene la facultad de que cuando él quiera conservar una empresa, mantener el control de una sociedad mercantil, normalmente una sociedad de capital de carácter familiar, donde se conserva un paquete accionarial, es decir, para que no se disgregue el capital social, de manera que luego haya paralización de los órganos sociales, dificultades para alcanzar acuerdos sociales importantes o necesarios para la marcha del negocio, para mantener una explotación agrícola, para mantener una empresa, un patrimonio digamos, en actividad. Puede el testador, con esa finalidad, adjudicar todas esas acciones, todos esos bienes, toda esa empresa a uno solo de los herederos. Y el resto cobran su legítima en metálico. Metálico que puede ser metálico que exista en la herencia, o si no hay metálico suficiente en la herencia que alcance para cubrir la legítima del resto de los legitimarios, se le puede establecer el testador en su testamento que lo pague el heredero, aquel que recibe la empresa o las acciones o las participaciones sociales de la sociedad mercantil, lo puede pagar él de su dinero, diríamos. Pagarlo él con la posibilidad de, además, hacer un pago aplazado hasta un máximo de 5 años, establece el Código Civil. Esto es un paso importante, por supuesto, para evitar uno de los efectos económicos más perniciosos que tiene o que tenía nuestro sistema de legítimas, y era la disgregación de los patrimonios, sobre todo cuando un patrimonio pues, ha pasado, por ejemplo, con fincas rústicas tradicionalmente, pero claro, explotaciones agrícolas, más tarde empresas, sociedades mercantiles, la disgregación sucesiva, a medida que iban pasando las generaciones, daba al traste con muchas de las empresas y del tejido económico del país. El cálculo de la legítima tiene también sus peculiaridades importantes, en el sentido de que no solamente se tiene en cuenta lo que queda a la muerte del testador, sino que además para calcular las legítimas se da entrada contablemente, aritméticamente podemos decir, a todo aquello de lo que el testador dispuso en vida, a título gratuito. Eso es lo que se llama la colación. La colación consiste en no traer bienes a la herencia, bienes que fueron donados, permítanme la expresión, esos están sometidos a la regla de Santa Rita, lo que se da no se quita, pero sí a efectos contables hay que computar el valor al tiempo de la partición, el valor que tengan al tiempo de la partición los bienes que salieron del patrimonio del causante a título gratuito a favor de alguno de los legitimarios, hay que computar ese valor para formar el caudal del relicto más el del donatum, computar esa tarta sobre la que luego se realizan los tercios a los que me he referido. Así se calcula hasta dónde alcanza la legítima que tiene que recibir cada uno de los distintos legitimarios en valor. O sea, se calcula el valor de lo que tiene que recibir cada uno y después se van asignando bienes hasta completar esos valores. Si alguno de los legitimarios ya recibió en vida más de lo que le va a corresponder dentro de ese reparto, de esa tarta, efectivamente en ese caso recibirá de menos aquello que ya recibió
anticipadamente. Nuevamente, la colación, pueden ustedes, muchos de ustedes lo saben, y muchos de ustedes, si no, lo pueden imaginar, los problemas que entraña la colación en todas las particiones hereditarias. Porque esta va a ser un poco la recta final de mi breve intervención. En las distintas fases del proceso adquisitivo de la herencia, nos encontramos con que, curiosamente, los mayores problemas no se plantean normalmente a la hora del reparto de los distintos bienes de la herencia, sino sobre todo se plantean a la hora de, vuelvo a utilizar el mismo símil, a la hora de formar la tarta, a la hora de establecer cuál es el objeto del reparto y el cómputo de ese reparto. ¿Cuáles son esas distintas fases del proceso adquisitivo de la herencia? En primer lugar, la apertura de la sucesión. La sucesión se abre en el mismo momento en que fallece el causante. El preciso momento que fallece el causante, en ese momento se abre la sucesión. Siguiente paso es la vocación. Vocación o llamamiento a los herederos. Esa vocación puede ser, como hemos dicho al principio, puede ser testamentaria porque hay un testamento y es un testamento válido y es un testamento con institución de heredero, o en otro caso será una vocación ab intestato, una vocación intestada. No hay testamento, el testamento es nulo, no había institución de heredero o el heredero designado era incapaz para suceder, hay que acudir al Código Civil, a las reglas de la sucesión intestada, para ver quiénes son los llamados a la herencia. Esa es la vocación. Una vez que tenemos la apertura, la sucesión abierta y una determinada vocación, un llamamiento a favor de determinadas personas, se produce lo que se llama la delación de la herencia. La delación en realidad es más bien una potestad, una facultad que tienen los llamados a la herencia, aquellos a cuyo favor se hizo la vocación, tienen la facultad de aceptar o repudiar la herencia. Porque claro, puesto que el heredero, según hemos explicado antes, sucede al testador en todos sus bienes y derechos, pero también en todas sus deudas, hay que mantener la facultad del heredero de aceptar o de repudiar la herencia. Si el heredero considera que todos son deudas, pues nadie le puede obligar a aceptar la herencia, tiene que repudiarla. Porque si no la repudia y acepta la herencia, en nuestro derecho se produce la confusión de patrimonios. Es decir, todas las deudas que tenía el causante en su caudal relicto, que deja el causante, todas ellas pasan a mezclarse con el patrimonio del heredero que aceptó la herencia. Y por lo tanto responde el heredero con su propio patrimonio de todas las deudas del causante. Por eso existe una tercera vía entre la aceptación y la repudiación, que es la aceptación de la herencia a beneficio de inventario, que es la posibilidad de que no se produzca ese efecto ultra vires de la sucesión hereditaria, de la confusión patrimonial, en la que el heredero acepta la herencia, pero solo hasta donde alcance el activo de la herencia. Es decir, solo se va a responder de las deudas de la herencia con el patrimonio que forme parte del propio caudal relicto. No es ultra vires, no va a ir más allá y no se va a producir la confusión de patrimonios entre el patrimonio de la herencia y el patrimonio del heredero. Por lo tanto, la delación, esa potestad, esa facultad que tiene el heredero, se conoce como ius delationis, para aceptar o repudiar la herencia en función de su propia voluntad. Se abrió la sucesión, hubo una vocación, hay una delación. Lo siguiente es, si se produce la aceptación de la herencia, ya entonces tenemos un heredero que ha aceptado la herencia. Ahora ya podemos hablar de un heredero. Y a partir de este momento comienza la partición hereditaria. Partición
que no es solamente un reparto de los bienes de la herencia. La partición entraña un montón de actividades adicionales, como el pago de las deudas hereditarias, el pago de los legados y la atribución final de los bienes al heredero o a los herederos debidamente repartidos con arreglo a la voluntad del testador, con las limitaciones que imponen las legítimas. La partición hereditaria es siempre una fuente de conflictos, como todos ustedes saben, lo ha sido siempre, lo ha sido siempre. En este punto, nuestro ordenamiento jurídico procesal sí conoció una importante mejora con la Ley de Enjuiciamiento 1/2000, que entró en vigor en enero de 2001, en el sentido de que se reformó todo el procedimiento judicial por el cual se hace la partición de la herencia, suprimiendo aquellos procedimientos, viejos juicios de testamentaría que eran interminables. Tampoco es corto, pero el legislador ha puesto el acento en el punto crucial de toda partición, que es el principio. La partición comienza con un inventario, la formación del inventario. Y es en la formación del inventario donde se producen siempre todos los problemas, o la mayor parte de los problemas. ¿Por qué? Primero, porque hay que determinar cuál es el caudal relicto, determinar qué bienes entran y qué bienes no, qué deudas entran, qué deudas no entran. A menudo deudas a las que no son ajenas o ajenos por las personas que están implicadas en el testamento. Uno de los propios herederos puede ser acreedor, otro de los herederos puede ser deudor del causante, por lo tanto, eso ya es una fuente de conflictos. Pero claro, hay otra fuente adicional, que es que para formar la tarta del reparto, ya lo hemos visto antes, hay que hacer la colación, hay que traer contablemente al valor de la tarta todo aquello que salió del patrimonio a favor de uno o de varios de los legitimarios. Y claro, esta siempre es una fuente inagotable de conflictos. En el procedimiento establecido en la Ley de Enjuiciamiento, quien pide la partición de la herencia aporta una propuesta de inventario y esa propuesta de inventario se somete, lógicamente, a la conformidad de todos los afectados por la herencia. Normalmente el cónyuge, viudo, si existe, los herederos y los legatarios. Y ahí, si surge un conflicto, ese conflicto se tramita por el juicio verbal, por los trámites del juicio verbal, y el juez dirime finalmente qué bienes entran y qué bienes y derechos y obligaciones no entran en el inventario. El siguiente paso de la partición, una vez que se conoce el inventario, es el avalúo. Sucede lo mismo, hay que proceder a la valoración de los bienes y solo entonces, cuando hay un inventario y hay un avalúo, se puede realizar esa labor contable de calcular las legítimas, calcular contablemente cuál es el valor de las legítimas. Si el relictum más el donatum vale 90, pues hay que hacer los 3 tercios de 30, 30 y 30. Uno de los 3 tercios habrá que repartirlo a partes iguales entre los descendientes, entre los herederos forzosos. El tercio de mejora habrá que ver lo que dice el testamento y con eso se calcula en importe, en euros, permítanme la expresión, en euros, qué es lo que tiene que recibir, cuánto es lo que tiene que recibir cada uno de los implicados en la herencia. Y solo entonces, calculada esa cantidad, se puede empezar ya a hacer el reparto, a la distribución de los distintos bienes de la herencia. Previamente a todo ello hay que hacer el pago de las deudas y el pago de las deudas hereditarias y el pago de los legados a los distintos legatarios. Y finalmente culmina la partición con la adjudicación de los bienes a cada uno de los implicados en la herencia en los términos que hemos visto. Y con esto, en este momento agoto exactamente 30 minutos, que era un poco lo que habíamos pactado la profesora Salmerón y yo, y por lo tanto quedo a su disposición para cualquier comentario, para cualquier pregunta, cuestión que deseen ustedes suscitar. Muchísimas gracias, Eugenio, porque como siempre nos has dado con brillantez una visión clara y completa
aunque como bien has dicho, no puede ser lógicamente profunda en el tiempo que tenemos, de cuál es el panorama sucesorio en España. Bien, hay muchas preguntas que nos están trasladando y bueno, voy a comenzar trasladando alguna de ellas. Nos preguntan cuál es el papel que el notario público ejerce en una herencia intestada, es decir, en qué caso se debe acudir al notario para, bueno, pues para poder, digamos, gestionar la herencia de un causante que no otorgó testamento. ¿Qué papel tiene el notario? Bueno, la intervención del notario en nuestro derecho es idéntica, haya o no testamento. El problema, porque el notario interviene muy a menudo en algunas de las formas testamentarias, es decir, a la hora de otorgar el testamento. Que lógicamente la mayor parte de las formas testamentarias, lo más normal es hacerlas notarialmente. Y por lo tanto, una vez que se abre la sucesión, la intervención del notario es exclusivamente pues aquella de cuando se conoce a través de la declaración de la certificación de últimas voluntades cuál es el último testamento del causante, es pedir las correspondientes copias a favor de los interesados. Y ahí concluye hasta ese punto, ¿no? Es verdad que el notario, tras una reciente reforma, creo que es la reforma de la ley de la jurisdicción voluntaria en el año 2015, efectivamente ha cobrado un nuevo papel en la partición hereditaria, porque puede, en el supuesto del llamado del contador dativo, es decir, es el notario el que designa un contador, puede intervenir el notario en un expediente notarial para designar un contador que se encargue de realizar las operaciones particionales cuando así se lo pide alguno de los herederos. Esa es la intervención del notario. Trato de ser breve en las respuestas para poder atender a cuantas más mejor. Perfecto. Bien, nos preguntan también, si viene una pregunta muy abierta, ¿cuál es su opinión respecto de la controversia que ha manifestado en cuanto a la eliminación de la legítima? Bueno, podría contestar diciendo que me alegra mucho que me hagan esta pregunta, pero la verdad es que no es verdad, porque lo más importante es que poco importa lo que yo opine al respecto, ¿no? Porque no es más que una opinión. Yo soy partidario, para decirlo muy resumidamente, porque sería largo de explicar, yo soy partidario de reducir al máximo, no sé si al máximo, hacer una importantísima reducción de las legítimas, cuantitativamente y también cualitativamente, es decir, limitar al máximo las legítimas, pero no suprimirlas del todo, porque a mí me parece que tampoco hay muchas buenas razones para mantener unos determinados límites a la voluntad del testador, pero insisto, reduciéndolos enormemente, tanto en cantidad, en la cuantía de la legítima, como también en calidad, es decir, facultando al testador para que pueda él organizar su sucesión de la manera que él estime más oportuna. Es decir, incluso aumentaría las causas de desheredación, que ahora mismo son muy limitadas en el Código Civil. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Muy bien, dando mayor voluntad, ¿no? Mayor sí, claro. Sí. Preponderancia a la voluntad del testador, en definitiva. Incrementando notablemente la libertad testamentaria. Bien, nos preguntan también o nos piden que amplíe su explicación en relación con el pago de un rédito sobre un bien que el testamentario dejó a un heredero determinado. Es decir, entiendo que lo que están preguntando es el pago de un crédito, no se ha escrito bien, sobre el bien que el causante dejó a un heredero determinado. Es decir, ¿qué pasa con un crédito cuando se hereda? Entiendo que están preguntando qué pasa con un bien que se hereda con una deuda, es decir, un bien que garantiza. Yo no lo entiendo.
Perdóname, Esther, yo no entiendo la pregunta como la estás entendiendo tú, fíjate. Dice, quería aprender a emplear su explicación relacionada con el pago de un rédito sobre un bien que el testador dejó a un heredero determinado. El rédito se está refiriendo más bien a los frutos del bien. Los frutos en principio son de la herencia hasta que no se produce la adjudicación. Bien, bien. Por lo tanto, serán repartidos en el momento en el que, como bien dice, se produce el reparto de la herencia. Es que habría que matizar mucho la respuesta, porque habría que ver si estamos hablando de un legado, o si es un heredero, o es un legatario, si es un legatario de un bien concreto. Es decir, habría que, claro. Bien, bien, correcto. Nos matiza Gloria, que es la persona que nos hace la pregunta, nos dice que se refiere a cuando se quiere conservar una empresa con un fin determinado. Es decir, entiendo que lo que se quiere conservar, lo que se quiere conservar es una sociedad mercantil, es decir, una empresa ya constituida que el causante Sí. deja en su caudal hereditario. Vamos a ver, si cuando hablamos de una empresa, es que el concepto de empresa también, si cuando hablamos de una empresa estamos hablando de una sociedad mercantil y lo que está en el patrimonio del causante son unas participaciones sociales o unas acciones de esa sociedad mercantil, efectivamente el testador tiene la facultad que explicaba antes en el artículo 1056 del Código Civil de adjudicar para mantener la unidad de esa empresa, de esa sociedad mercantil, adjudicar todas las participaciones o una parte importante de las mismas a uno solo de los herederos con el pago, la compensación en metálico a los demás. Bien. Bien, nos preguntan también, Eugenio, cuál es el alcance y los límites que tiene la cautela Socini. Bueno, vamos a ver. La cautela sociniana enlaza con otra pregunta que estoy leyendo aquí, que dice, ¿qué papel juega realmente en una herencia el cónyuge viudo habiendo descendientes? Enlaza perfectamente. Ya hemos visto que cuando el sistema de la legítima obliga a reservar para el cónyuge, cuando concurre con descendientes, un usufructo de un tercio de la herencia. Lo que pasa es que es muy frecuente que el testador que está casado y que otorga testamento constante matrimonio, el testador y su cónyuge, bueno, lo que quieren es que mientras viva el otro cónyuge, todos los bienes, sean propiedad de quien sea, pues que todos los bienes los pueda seguir disfrutando el cónyuge supérstite. Entonces es muy frecuente incluir en los testamentos un legado, en este caso es un legado a favor del cónyuge supérstite del usufructo de la totalidad de los bienes de la herencia. Lógicamente, gravar toda la herencia con un derecho real de usufructo es claramente una cláusula testamentaria que perjudica la legítima de los legitimarios y, por lo tanto, en principio no sería aceptable. Para evitar ese problema, para superar ese problema, se suele introducir en los testamentos la llamada cautela sociniana o la cautela Socini, que consiste justamente en decir, instituyo, lego el usufructo universal de mi herencia a mi cónyuge y ruego a mis legitimarios que respeten esta voluntad. Tanto se lo pido que si alguno de ellos no acepta este usufructo y dice que quiere tener su legítima intacta, no hay problema, le daremos su legítima, pero le daremos la legítima estricta. Es decir, solo aquella parte del tercio de legítima corta que estrictamente le corresponda. Perderá, por lo tanto, ese heredero, perderá todo derecho sobre el tercio de libre disposición y todo derecho sobre el tercio de mejora. Con lo cual, anima mucho, casi siempre, a los legitimarios a dar cumplimiento a la voluntad del testador. Está muy bien pensada la cautela sociniana, que casi se ha convertido en una cláusula de estilo en los testamentos otorgados por las personas casadas bien avenidas. Perfecto, yo creo que ha quedado muy, muy bien explicado. Bien, gracias. Bien, nos pregunta Patricia,
nos dice, en caso de que un bien donado y posteriormente traído a colación supere el importe de la legítima que corresponde al heredero, ¿cómo habría que actuar? Nos pregunta. Y nos plantea si el donatario tendría que pagar el exceso de lo donado. Pues sí. Pagar el exceso no, recibir de menos. Lo que se hace es que recibe de menos en su porción el valor de aquello que ya había recibido previamente. El tema sería largo de explicar porque el problema es que la palabra colación en realidad tiene tres significados, significa tres cosas distintas. Yo no he querido antes meterme demasiado en ese jardín para no complicarles a ustedes. En España estamos en la sobremesa y es una hora muy mala para el uso, para hacer un uso excesivo de la neurona. Hay una primera labor de la colación que es justamente la computación, el mero cálculo. Pero claro, efectivamente, si del cálculo resulta que el legitimario que recibió la donación ya recibió más de lo que le corresponde por herencia, efectivamente tendrá que recibir de menos en la herencia lo que ya recibió de más por adelantado. Y en algún caso, incluso, pues tener que compensar en metálico a la masa de la herencia. Quedaría en deuda, ¿no? Con el resto de herederos. Claro. Muy bien. No con la herencia, no con el resto de herederos, con la herencia. Cierto. Bien, nos preguntan también cómo proceder si el cónyuge sobreviviente, si al cónyuge sobreviviente ya se le ha donado una cantidad, un porcentaje sobre la herencia. Concretamente, nos plantean el 50% de la herencia del causante y no ha repartido con 3 hijos legítimos. No he acabado de entender muy bien la pregunta, porque además yo esa no la tengo yo, no me aparece en pantalla. Claro, es que habría que matizar muy bien en el modelo del derecho común, del Código Civil español, claro, a todo esto se le añade el problema de las sociedades gananciales, cuando el régimen económico del matrimonio es en gananciales. Entonces, haciendo abstracción de eso, si sencillamente el testador donó en vida una cantidad, una porción, decía la pregunta, parece que hablaba del 50%, pues tendrá que colacionar como cualquier legitimario. Correcto, vale. Yo creo que eso ha quedado entendido y lo hilamos con... Si esa es la pregunta, ¿eh? Yo entiendo que lo que ha sido un chat anterior, es decir, unas preguntas que no han hecho con anterioridad. Si el cónyuge sobreviviente ya en vida recibió un porcentaje superior al que le correspondería de la herencia, ¿no? Claro. Pues como cualquier caso de colación. Como ya he explicado, muy bien. Bien, nos pregunta Dionisio, ¿el pago del impuesto de sucesiones se considera aceptación de la herencia? Sí. Tasativo. Explíquenos. Yo creo que, claro, porque en principio se entiende la aceptación tácita de la herencia, se puede aceptar tácitamente. Realizar actos que ya, la realización de cualesquiera actos que requerirían previamente la aceptación de la herencia, pues en principio no es muy recomendable. Si uno tiene pensado repudiar la herencia, no es muy recomendable pagar el impuesto de sucesiones. Explicado perfectamente. Bien, nos pregunta Carmina qué ocurre con unos bienes donados en su día que tras realizar unas obras de mejora en unos y en otros no, cambian de valor. Es decir, nos pregunta qué valor tendría, se tendría en cuenta a la hora de colacionar, el que tendrían cuando se donaron o el actual, en el momento en el que se hace esa valoración. Y también sí. Nos pregunta si se descuentan las mejoras de ese cálculo. Sí. Hay que tomar el valor al tiempo de la partición. Se toma el valor del bien al tiempo de la partición, pero efectivamente se descuenta el valor de las mejoras. Bien, perfecto. A ver, nos pregunta Antonio que al igual que se considera la legítima, al igual que usted considera que la legítima debe ser reducida cuantiosamente, ¿cuál es su opinión sobre la política fiscal
en relación al impuesto de sucesiones. Bueno, esto es más un tema fiscal y político, yo creo, ¿no? que, que jurídico, pero bien. Los impuestos son impopulares siempre. Entonces, a mí siempre que me preguntan por un impuesto, siempre me va a parecer mal el impuesto a cualquier ciudadano. Lo que pasa, el tema del impuesto de sucesiones es una cuestión que los fiscalistas, excede mucho a mis conocimientos, pero que los fiscalistas han discutido largamente. Porque se dice, y yo creo que con cierta razón, que el impuesto de sucesiones supone un doble, cuando no un triple gravamen. Es decir, el testador, en nuestro caso, pagó el impuesto directo correspondiente, el impuesto normalmente sobre la renta de las personas físicas, cuando ganó el dinero. Ha estado pagando impuesto de patrimonio sobre ese patrimonio que él adquirió, ha estado pagando impuesto de patrimonio toda su vida. Y cuando fallece y pasa a sus sucesores vuelven a pagar por el hecho de recibirlo y pudieran pagar una porción importante. Entonces se dice que recuerda mucho a un supuesto de doble o de triple imposición, ¿no? Por eso no parece una figura tributaria muy clara. Por otro lado, también es verdad que los fiscalistas, pues claro, y el Estado sobre todo, pues piensa que bueno, es una manera de gravar una situación en la que uno recibe a título gratuito unos bienes y que por lo tanto le va a importar poco, no es como cuando los ha ganado, los gana con el sudor de su frente, los recibe gratuitamente y le va a tener menos problema a la hora de pagar un impuesto, pero insisto en que no soy especialista en la materia, claro. Bien, seguimos con las preguntas. Nos consultan si se donan 3 inmuebles en los cuales uno tiene un valor superior al resto, y posteriormente se hacen obras en los otros dos que tienen un valor inferior, y el que tiene un valor superior se abandona y se deprecia, ¿no? Consideramos 10 años después, si se tiene que llevar a cabo esa colación, ¿qué valor se tendría en...? Yo le diría a Carmina que estoy a su disposición para que me consulte esa sucesión que tiene entre manos, que tanto le preocupa, y con mucho gusto lo estudiamos juntos, porque se ve claramente que es un caso práctico concreto y no me querría pronunciar porque veo que tiene muchos recovecos la pregunta. Entonces, habría que estudiar esos 3 inmuebles, cómo eran, quién los recibió, qué obras fueron las que se hicieron, en fin. Hay tiene muchos flecos la pregunta. Sí, la verdad que, claro, los casos... Pero estoy a su disposición para que me lo consulte por correo electrónico, por cualquier otro medio. Carmina. Muy bien, perfecto. Bueno, más cuestiones que nos consultan. Bueno, Carmina nos vuelve a decir, bueno, pues digamos, hilando la pregunta, es otra. Sí, si es posible dejar prevista la partición de la herencia en vida, y también si es posible que se realice esa partición y sea aceptada por los herederos. Entiendo que en vida Pues a la primera pregunta la respuesta es sí, y a la segunda no. Es decir, se permite la posibilidad de que el testador haga la partición, lo hemos visto antes, el Código Civil lo prevé, que él haga la partición, pero lo que no se permite en nuestro derecho son los pactos sucesorios. Es decir, que cualquier pacto realizado con los herederos en ese sentido, si lo aceptan todos, sí, pero claro, siempre va a haber uno que no va a estar de acuerdo con ese pacto y por lo tanto va a ser difícil mantenerlo. Claro, sobre todo cuando los bienes es posible que pierdan valor, efectivamente. Claro, y que además, desde que se hace la partición, como normalmente uno no sabe cuándo va a cascar, pues es difícil saber cuál va a ser el caudal relicto el día que uno palma, ¿no? Entonces... Casi mejor no saberlo, ¿no? Esa incertidumbre nos mantiene en vilo. Bueno, muy bien. Siguen preguntándonos, pero hemos excedido la hora que teníamos para la sesión. Una última pregunta que nos traslada Yolanda. Nos dice, en relación a su respuesta, a la que acaba de transmitirnos, ¿no es posible un pacto sucesorio? No, ha dicho que no.
directamente no sería posible. Nos sigue preguntando Patricia, a la hora de valorar los bienes, ¿qué valor se utiliza? ¿Valor de mercado? Sí, normalmente el avalúo, cuando no hay acuerdo entre los coherederos, el avalúo, o cuando lo realiza la partición un albacea, un contador partidor, se le encarga a peritos. Se encarga a peritos que valoren, peritos expertos en la naturaleza de los bienes que sean. Si son acciones, por ejemplo, de sociedades mercantiles, pues un auditor de cuentas. Si son inmuebles, pues normalmente un agente de la propiedad inmobiliaria. Si son fincas rústicas, pues a un ingeniero agrónomo. Y normalmente lo que se fija es el valor de mercado, claro. Bien, pues para finalizar y para no excedernos demasiado en la hora que teníamos establecida, a mí me gustaría que nos diese un consejo de cara a futuro, porque todos seremos, por desgracia, causantes, ¿no? Digamos que para poder nosotros dormir tranquilos y sobre todo a los que les dejaremos alguna cosa, ¿no? Si es posible. Si el consejo que me pides es como futuros causantes, que me ha parecido entender que es como me lo estás pidiendo, pues te daría un consejo en broma y uno en serio. El consejo en broma es que procures gastártelo antes de marcharte, ¿eh? Porque es el mejor provecho que le puedes sacar a tus bienes. Y eso lo decía ya los clásicos en las odas de Horacio, ya se dice algo parecido. Y más en serio, otorgar testamento, planificar la sucesión. Muy bien. Bueno, pues con esto finalizamos, aunque hay más preguntas, pero tenemos que finalizar. Perdón. Sí. Se me había ido la pantalla a negro, no sé qué había pasado. Decía que el segundo consejo, planificar la sucesión. Muy bien. Es muy importante planificar, no dejar el problema a tus sucesores y hacer la oportuna planificación para que todo sea, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista de la paz familiar, lo menos desagradable para todos, que bastante tienen ya con la muerte de un ser querido. ¿Y cómo nos aconsejaría planificar esa sucesión en caso de un matrimonio convencional con hijos, ¿no? Entendiendo que uno de los cónyuges fallezca antes que el otro, lógicamente, e intentando evitar problemas con esos hijos que bueno, en el futuro pues pueden tener conflictos, porque sabemos que la materia sucesoria es casi la que crea más conflictos familiares, ¿no? Después de alguna otra. Sí. No sé a qué te refieres con lo del matrimonio convencional. Voy a interpretar que te refieres a un matrimonio de dos personas, con lo cual ya evitamos el trío, que suele ser bastante más complicado. Y en ese caso, pues el planificar es, hombre, establecer criterios de reparto, no tanto legados concretos de bienes, por lo que decíamos antes, que no sabemos nunca lo que va a quedar al final, no tanto atribución de bienes, sino establecer unas reglas de reparto que el testador considere equitativas en función de tantas cosas que puedan pasar en la vida. Y eso sí, todo lo que sea aproximar un principio de partición es muy importante. Y también designar un albacea. La designación de un albacea, y no de un albacea cualquiera. El albacea tiene que ser un profesional del derecho. No lo dice el Código Civil, pero yo lo he pensado siempre. No sirve de nada nombrar albacea a un amigo médico que me quiere mucho, que nos queremos mucho, somos muy buenos amigos, pero el pobre hombre no sabe una palabra de derecho de sucesiones. Hay que designar un buen albacea que además tenga cierta autoritas dentro de la familia con los herederos, que pueda aproximar desavenencias y evitar conflictos. Muy bien. Pues magnífico consejo. Bueno, pues ya sin más, me queda agradecerle su participación, agradecerle que nos haya honrado con su presencia, doctor Llama, y con esta magnífica charla que yo creo que nos ha puesto a todos un poco en posición, ¿no? Como bien ha dicho al principio de la sesión, nos ha hecho un panorama bastante estructurado y claro de cómo está prevista la sucesión en el ordenamiento jurídico español. Pues quiero darle de nuevo las gracias y también, por supuesto, a todos los presentes. Muchas gracias por interesarse en esta Open Class y bueno, pues les esperamos en UNIR cuando sí lo consideren. Muchas gracias, Eugenio.
Gracias a vosotros.